Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a nuestra tertulia. Ahora se ve el careto que tengo desde la Pascua. Cristo habrá resucitado, pero le deja a uno medio muerto la Semana Santa. Así que espero que ustedes estén vivos, vivitos y coleando para compartir nuestra tertulia del día de hoy. Una tertulia que vamos a comenzarla con una oración, con una secuencia. Las secuencias eran muy comunes en la Edad Media y eran de gran riqueza, oraciones de gran riqueza, oraciones poéticas. Por eso comenzamos diciendo: ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a la oveja salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? Oh, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos que por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a conversar hoy, pues eso, de lo humano y lo divino. Pero vamos a... Miren, hace un siglo y pico, Ortega y Gasset, un gran filósofo de lengua castellana, decía, ponía una frase muy conocida, un hecho, un movimiento que se desarrolló sobre todo en Alemania, los filósofos alemanes, que el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, el Evangelio y la palabra de Dios es el Evangelio y las circunstancias del Evangelio. No podemos tomar aislado el Evangelio, no podemos tomar aislada la Biblia, no podemos tomar aislado todo eso. Toda obra literaria, todo movimiento filosófico, todo movimiento político, todo movimiento cultural, vive, nace, crece en un contexto. Y hay que conocer el contexto para, muchas veces hemos dicho, para no tener pretexto, para manipular el texto. Y eso es lo que pretendo. Porque está bien que tengamos una introducción a la Sagrada Escritura, hay 73 libros, una clase por libro, 73 horas, 70... Pero ¿qué? Pero si resulta que después encontramos los mismos textos, las mismas historias en la cultura. Por ejemplo, tenemos en la historia del diluvio. La historia del diluvio aparece en el libro del Génesis, pero es que aparece en otro libro también, en el que no tiene nada que ver con el judaísmo, en las tradiciones sumerias, y aparece en las tradiciones mayas, el Popol Vuh aparece en las crónicas de los indios que nos deja Ramón Pané. Aparece en las tradiciones religiosas de los indios mapuches en Chile. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué ocurrió eso? Hay que ver ese contexto. ¿Qué contexto tiene en el mundo judío? ¿Qué contexto es el que hoy en día los científicos dicen que probablemente fue un gran tsunami que arrasó, un gran terremoto que provocó un gran tsunami, que era en un momento dado en el que ya había seres humanos sobre la Tierra y entonces se conservó la memoria histórica? El hecho se puede leer de muchas maneras. Se puede leer bajo el punto de vista de la ciencia, bajo el punto de vista de la geología, bajo el punto de vista de la literatura, bajo el punto de vista de la teología. Hay muchas formas. Entonces hay que saber en qué contexto van ocurriendo esas cosas. Y por eso vamos a empezar este seminario de hoy, probablemente también el próximo seminario del próximo sábado, el contexto en el cual surge el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos trae el Nuevo Testamento? Y vamos a tener un PowerPoint en el cual vamos a ir conversando sobre vamos a ver, oh, wow, está corrido. Hay que ir al número 1. Perdonen que entre...
Ok, el Nuevo Testamento. ¿Y dónde lo voy pasando? Ya lo veo. Perdón, el mundo del Nuevo Testamento. Hay el mundo político, el mundo cultural, el mundo religioso, lo que vamos a ir viendo en este seminario, el seminario del próximo día. El mundo político. El mundo político en el cual surgen los libros del Nuevo Testamento es bajo el Imperio Romano. Era el imperio más importante que había en aquel momento, había avasallado con una serie de imperios, pero es lo mismo que hoy en día podríamos comparar, salvando las distancias, el imperio americano, el imperio soviético, el imperio británico, el imperio español, el imperio holandés, el imperio chino. De todos los grandes imperios, el único que todavía sigue funcionando es el imperio chino, tiene 5.000 y pico de años. Pero el imperio que da unas formas de ver. Entonces, en lo político es el mundo romano. En lo cultural, el mundo, el helenismo. Helene es la palabra en griega para decir Grecia. O sea, el movimiento originado en el mundo griego de filosofía, de teología, de acercamiento al pensamiento más cercano, valga la redundancia, al Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La gran figura, el primer gran intelectual que entra a formar parte del cristianismo es un judío de origen griego, o un griego de origen judío, que es Pablo de Tarso. Pablo para el mundo greco-romano, Saulo para el mundo judío. El mundo cultural va a ser el mundo del helenismo. Y el mundo religioso van a tener dos movimientos, dos grandes movimientos, el paganismo y el judaísmo. Judaísmo, con todo lo que implica, hay que pensar una cosa muy importante. La primera generación de cristianos eran judíos, empezando por Jesús, siguiendo por María, continuando por José. Los 12 apóstoles eran judíos. Hay dos que hay dudas si eran judíos o judíos helenizantes, que eran Felipe y Andrés. Felipe, amigo de los caballos, y Andrés, varón masculino. ¿Entienden? Pero eran judíos. Entonces, muchos de los sacramentos que vamos a utilizar después en la Iglesia van a tener su raíz en el judaísmo y van a tener también sus raíces en el mundo religioso pagano, el mundo romano, la adoración del tiempo, la organización del tiempo y demás. Entonces, pero todo eso ocurre en un momento histórico determinado. Recordemos una cosa muy importante. Recordemos una cosa muy importante. El pueblo de Dios sale un reguerete de gente. Primero va José a Egipto. Allí él tiene su vida, sus aventuras, sus desventuras, sus luces, sus sombras. Él llega a ser casi el vice-faraón. En una situación en la cual pues, había hambres, las sequías eran muy comunes, etc. Entonces, toda esa zona, la zona de Canaán, a la cual había llegado Abraham. Abraham había dejado a su hijo Isaac a Jacob y Esaú. Esaú tuvo que salir con el rabo entre piernas, se tiene que ir el pobre a lo que es actualmente Jordania, y allí se pierde, pero siempre enemistado con su hermano. Esaú, Jacob, tienen 12 hijos, esos 12 hijos van a ser las 12 tribus, las 12 familias que van a Egipto. En Egipto se hacen, pues eso, dueños casi de la obra de trabajo y demás. Y entonces llega el momento de libertad, Moisés los dirige a la libertad, cruzan a Israel, cruzan todo el desierto, suben por la Galilea, por Jordania, entran por Jericó, se extienden y se van apoderando de la tierra. Ahora llega un momento en que ese apoderamiento de la tierra va a tener también sus divisiones del reino. Divisiones que van a venir en 1931, la caída en 722 a.C., la caída del Imperio del Norte en Israel, la caída del Reino del Sur, o sea que se va dividiéndose el país, va yendo al exilio. En el 605 hay una primera deportación, en el 597 segunda deportación, en el 586 la destrucción del templo, porque el pueblo de Dios no estaba solo.
había grandes imperios a su alrededor. Él era un imperio, un reinito, por así decir, comparado con todos los grandes imperios. Y cuando uno mira los mapas actuales y los mapas bíblicos, eran más o menos, estaban moviendo en la misma zona, lo que es hoy en día Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, Turquía, Grecia, Palestina, Israel, el Líbano, eran los lugares en los cuales ellos se estaban moviendo y van a volver. Entonces los grandes protagonistas, pues por un lado van a ser pues, casi como hoy en día, los persas. Los persas eran los antecesores de los iraníes. Irán era la antigua Persia. Entonces los persas van a ser el enemigo a combatir por los romanos, por los griegos, por los judíos, por los babilonios. Era la gran potencia y estaban imponiéndose su conquista, imponiendo su forma de vida, su forma de ser, sus impuestos y demás. Hacia 400... hacia el año 424 hasta Juan el Bautista, son 4 años de silencio en los cuales no hay, en el periodo anterior es cuando se desarrolla gran parte y se compone gran parte de la Sagrada Escritura como la conocemos hoy en día. Pero eso ya, cuando veamos en el Antiguo Testamento, ya veremos en su momento. Pero hay un periodo de 400 años en los cuales no hay tradición profética en el mundo del Antiguo Testamento. Medos y persas, es un mismo pueblo, del 538 al 332, o sea, casi 200 años, están dominando la zona y son el imperio a ejercer el poder. En el 332 al año 6, mandan los griegos. Los griegos van a llegar a esa zona impulsados más que por los griegos, por macedonios. Alejandro Magno es es nacido en Macedonia, en el norte de lo que es hoy en día el norte de la actual Grecia, entre Grecia y la antigua Yugoslavia. Entonces va a invadir la zona, va a llegar hasta Egipto, va a continuar, va a someter Siria, va a someter Irán, va a someter Afganistán y ahí muere en Afganistán. Entonces muere joven, sin sucesores, se dividen el imperio sus generales. Primero los Ptolomeos, que son egipcios, del 322 al 198 a.C., y luego los Seleucidas. De los Seleucidas va a estar el Antíoco IV Epífanes, que es el que abomina a todo el mundo judío, y se va a hacer famoso por la rebelión de los macabeos, de aquellos que van a entrar a formar parte de la leyenda judía y de los libros de los macabeos. Es no aceptado por algunos grupos religiosos porque está escrito originalmente en griego. Los Ptolomeos y los Seleucidas, una de las cosas que imponen es la lengua griega, las costumbres griegas, la religión griega, la filosofía griega. Luego después van a venir los romanos y los romanos van a imponer a los asmoneos. Pero creo que tenemos una pregunta. Clara Bayona. Clara, dígame dónde está la pregunta. No está, ella va a hacer la pregunta. She just raised her hand. Ok. Pues, Pompeyo en el año 63 a.C. conquista Palestina, conquista lo que hoy en día Israel y Palestina. Recordemos que la zona de lo que es hoy en día Tierra Santa, lo que es el país de Israel y parte de las alturas del Golán, era la Judea. La Judea que va a ser destronada, por así decir, cuando el emperador Adriano, después de la revolución de Bar Coqueba en el año 125, destruye todo Israel, destruye todo el templo, destruye toda la religión, construye una nueva ciudad en Jerusalén, que le llama Elia Capitolina, y le cambia el nombre al país. Y desde ese momento deja de llamarse Israel, deja de llamarse Judea, y se empieza a llamarse la Elia Capitolina, y la Judea se empieza a llamar la Palestina. Pompeyo en el año 63 a.C. conquista la zona e impone el Imperio Romano.
judíos van a estar dominados por un rey súbdito de los romanos, de los asmoneos, del año 37 al año 4 a.C., o sea, 30 años, 33 años. ¿Saben cómo se llamaba? Herodes el Grande. Ahí les pongo más o menos al vuelo de pájaro lo que era el imperio asirio. Como ven, está lo que es parte del norte de Egipto, Israel, Jordania, Siria, Líbano, Irak y Kurdistán. El imperio babilonio es más pequeño, el imperio medo-persa se extiende sobre todo hacia la parte de Afganistán y de la India y demás, ya que se cree que, se sabe a ciencia cierta, que Alejandro Magno y sus generales llegaron hasta la India. Pero bueno, esa es la extensión del imperio, de los imperios que dominan la zona. El imperio romano es el más extendido y el que más va a durar y el que más cerca a nosotros. Bien, mundo político. El mundo político que tenemos en la zona es el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, es el imperio, el mundo romano. Después de Herodes el Grande, hijo de Antípater, que gobierna del 37 al 4 a.C., Arquelao, que es el hijo de Herodes el Grande, que lo que hacen los romanos en lo que era el territorio dominado por Herodes, lo dividen en 4 partes, porque no se fiaban de los hijos de Herodes, no se fiaban de los judíos, punto, pero de los hijos de Herodes menos todavía. Arquelao domina del 4 al 6 después de Cristo, o sea, 10 años escasos, y es condenado al exilio por las masacres que organiza por los judíos y demás. ¿Entiendes? Entonces, Felipe el tetrarca, del año 4 al 34, antes Felipe es el que gobierna en Israel durante todo el periodo de la vida de Jesús. En Israel, en la zona de la tetrarquía, está dividida en la zona, me parece que es del norte de Galilea. Herodes Antipas es lo mismo. Felipe es el que le pone los cuernos, que le han puesto los cuernos su hermano Herodes, Agripa, y es el que está enredado con Herodías. Herodes Antipas, Herodes Agripa II son los nietos. Como ven, todo el siglo I, toda la primera y segunda generación del cristianismo en Israel está controlada por los Herodes, que eran rechazados por los judíos, porque originalmente no eran judíos, eran idumeos. Idumeos es un pueblo que hay en la zona y que se convierten al judaísmo y ahí empiezan, pero siempre con el rechazo, moro viejo mal cristiano, dicen en mi tierra. Ellos también ocurre lo mismo. Ellos consideraban que no eran de pura sangre, de descendencia, de genealogía, no era judía, son rechazados. Pero contaban con el favor de Roma, Roma contaba con el favor de ellos con la colaboración de ellos para poder instaurar la paz y sobre todo cobrar los impuestos. Y luego también van a estar, el siglo I va a estar controlado por los sacerdotes, el Sanedrín, hasta la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Entonces, el mundo político, bajo Roma, que tiene la Galilea y la Perea, que viene siendo la antigua Judea, tetrarquía de Herodes Antipas, y la Traconítide, que viene siendo lo que es las alturas del Golán hoy en día y parte de Jordania, y eso es lo que hay así importante de la división. Ahora, ¿qué es lo que dejan? ¿Cuál es la herencia fundamental por la cual se le recuerda un poco al Imperio Romano y el cristianismo le debe mucho al Imperio Romano? Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 4 al 5. Va a dejar un legado, una herencia de paz y de orden. Es lo que se vaya a conocer la Pax Romana. O sea, segunda mitad del siglo I antes de Cristo. Y todo el siglo I, siglo II, siglo III después de Cristo, o sea, los 300, casi 400 años, son épocas de paz, entre comillas, en el mundo greco, en el mundo bíblico.
¿Qué significaba la paz y el orden romanos? Primero, seguridad. Había leyes, se respetaban, por ejemplo, Pablo lo quieren masacrar los judíos porque se ha hecho predicador del cristianismo. Entonces él dice, no, un momento, yo soy romano, me apelo al César, tengo derecho a que me juzgue. Entonces la paz y el orden, la ley, hay que respetarla. Va a estar Pablo a cuenta del Imperio Romano durante 3 o 4 años mantenido, porque hay que buscarle la casa, hay que buscarle seguridad, hay que buscarle comida, hay que buscarle una serie de cosas, porque la ley lo imponía. Y Pablo hace eso porque es ciudadano romano, pero lo mismo los primeros cristianos que se bautizan, o sea, que se forman parte de la comunidad en Roma, son también súbditos romanos. Una de las cosas importantes que va a ser la paz romana va a ser las carreteras romanas, va a ser las famosas vías romanas que comunicaban el imperio romano de un rincón a otro. Por ejemplo, ¿por qué es Cafarnaún importante? ¿Y por qué es Magdala importante? Pues porque había una vía, un camino, carreteras, un camino romano, una carretera romana que comunicaba Egipto con Siria, Siria con Roma. Entonces, cualquiera que tuviera que ir a Roma tenía que ir esa ruta. Entonces, a cada 30 kilómetros había sitios de postas de caballos, para cambiar el caballo, para descansar, para beber, para comer, para cambiar el dinero, etc. Por eso, ¿por qué sabemos que en Cafarnaún? Pues porque había una guarnición romana, porque había un recaudador de impuestos, porque había un puerto en el cual se compraba y se vendía pescado, sobre todo se vendía pescado a una ciudad que quedaba al lado, Magdala, ya que se han descubierto en Magdala recientemente instrumentos de salazón de pescado y demás. Las carreteras llevaban a los acueductos en una zona en la cual el agua es un bien escaso y un bien muy preciado. Hay que tener la tradición de las aguas, la estructura de las aguas, la disposición de las aguas. Las religiones antiguas habían decaído, por ejemplo, ¿saben por qué razón el Nuevo Testamento pone, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, pone el nacimiento de Jesús y Marcos y Juan no lo ponen? Por una razón muy sencilla, no sencilla, ni tan sencilla. A la segunda mitad del siglo I empiezan las primeras divergencias, las primeras peleas entre los judíos y entre los cristianos, los primeros cristianos. Y entonces los judíos empiezan a darle la vuelta y a buscarle vueltas y entonces crean la leyenda de que Jesús era hijo de una violación, de que los soldados romanos de Séforis habían invadido, cuando había sido cierto, de que Séforis era la capital romana de la Alta Galilea, una ciudad que queda a unos 7 o 8 kilómetros de Nazaret. Entonces, en unas revueltas antes del nacimiento de Cristo, del año 8 antes de Cristo, unas revueltas de los rebeldes independentistas judíos contra los romanos, destruyen la ciudad. Entonces, la venganza de los romanos es acabar con cuanto judío encontraran. Y una forma de acabar era matar, era violar, era destruir, era quemar las ciudades. Entonces dicen, no, Jesús es hijo de una violación, María fue violada por un soldado romano que se llamaba Ben Pantera y que era seguidor de la diosa Mitra. Entonces los creyentes dicen, espérate un momentito, esa es la historia. Entonces se ponen a averiguar, se ponen a preguntar, sobre todo recordemos que Lucas es una mentalidad muy lógica, y una mentalidad que quiere probar los hechos con datos concretos. Y por eso tenemos la anunciación de Jesús, de María, la preñez, vamos a por palabras que entendemos de María, viene a través del Espíritu Santo. ¿Por qué lo pone en el testimonio? Para rebatir ese hecho de que habían sido los romanos los que habían tenido que ver con el embarazo de María. Las religiones antiguas habían decaído ya en esa época, eran más que nada cultos culturales y cultos sociológicos que cultos realmente religiosos. La filosofía grecorromana tenía un discurso muy bonito, pero no satisfacía el alma. La gente estaba, miren, en una situación pues muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día. 2000 años después,
nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. La gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. ¿Qué es lo que está buscando el hombre y la mujer de hoy en día? Respuestas y sentido de su vida y sentido de su fe. En una era en que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos y se convertían en temerosos de Dios. Era la forma de acercarse. Hay un primer acercamiento de los hombres y mujeres que andaban buscando sentido a su vida. El primer acercamiento era el judaísmo, el segundo acercamiento eran las religiones greco-romanas, el tercer acercamiento era el cristianismo. Son movimientos que están parejos, que se están uniendo. Por ejemplo, el mundo cultural, el helenismo, helenos significa griego, Helena significa Grecia, así que adopción global de las formas de pensar griegas por parte de toda la comunidad, como arquitectura, comercio, fantasía, pensamiento y demás. Va a ser el mundo, pero fíjense que el mundo griego, la cultura griega, no es solamente Grecia, con lo que conocemos hoy en día de Grecia, un país pequeño, 3.000 islas, lo único que tiene, así, la mitad del 90% vacías, son peñones en el mar Adriático y en el mar Mediterráneo, pero el pensamiento se extendía a lo que conocemos hoy en día como Italia, norte de África, península ibérica, Inglaterra. Los griegos no llegaron tan lejos, llegaron los romanos, pero fueron trasladando. Entonces era el gran imperio griego, la gran figura del imperio griego, conquistador y pensador, sobre todo conquistador y demás, va a ser Alejandro Magno. Alejandro Magno va a cofundar una de las ciudades más importantes de la antigüedad, Alejandría, de Alejandro a Alejandría, donde está el famoso faro de Alejandría, donde está la biblioteca de Alejandría y demás. En la biblioteca de Alejandría, en Alejandría va a haber una comunidad judía muy importante, tan importante que se ven ante la necesidad de traducir la Sagrada Escritura al griego. ¿Por qué? Pues porque le pasaba una cosa muy parecida a lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros, primera generación que estamos en Estados Unidos, conocemos nuestro idioma, conocemos el inglés más o menos, pero sus hijos son más angloparlantes que hispanoparlantes. No digamos ya sus nietos, sus bisnietos, van perdiendo el idioma. Entonces eso ocurría también con los judíos establecidos en Alejandría. Iban perdiendo su idioma. Perder el idioma era perder la escritura. Entonces ahí se acercan a la traducción, se hace la traducción de la Sagrada Escritura al griego. ¿Qué va a pasar? Pues una cosa muy interesante y muy sencilla. Que los cristianos de origen griego van a utilizar la versión de la Sagrada Escritura, el de los 70. Hasta el punto de que los judíos en un segundo momento, del siglo II, siglo III de nuestra era, van a rechazar esa traducción porque esa es la traducción de los cristianos. Esa es la traducción en la Biblia que Pablo utilizaba, que Pablo manejaba, era precisamente la traducción de los 70, la traducción del griego. Esa es la influencia de la traducción esa va a universalizar la palabra de Dios porque se va a traducir al griego. Pablo, hebreo de Hebreos, escribió en griego todas las obras todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Desde Mateo al libro del Apocalipsis está escrito en griego. En el Antiguo Testamento hay 5 o 6 libros que originalmente estuvieron en griego, por eso no son aceptados en parte es el canon palestinense, por los judíos. Pero Pablo, hebreo de Hebreos, escribió en griego. Usaba modelos griegos, atletas, poseo, galardones. El ministerio fundamental de Pablo, su obra misionera fundamental, va a ser en el mundo greco-turco, en Asia Menor y en Éfeso. Éfeso va a ser una de las... Éfeso y Corinto van a ser de las 2 grandes sedes en las cuales Pablo va a desarrollar su misión evangelizadora. Corinto era el centro cultural, el centro comercial y el centro filosófico más importante de la época, y Éfeso va a tener una ciudad también, tiene el templo de la diosa Diana, y va a tener también la biblioteca de Celso. 2 centros culturales importantes, pero centros culturales griegos.
Pablo va a debatir en el Areópago con los estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran los seguidores del estoicismo y los epicúreos eran los seguidores del epicureísmo. ¿Qué es uno y qué es otro? Estoicos es aquel que dice que la perfección, el karma, es decir, tomamos de los nombres de otras religiones, viene cuando uno es capaz de aguantar todo el dolor, sufrir todo el dolor, de forma que no le afecte a uno la mortificación de los sentidos. El epicúreo es todo lo contrario. La perfección viene, por algo Dios nos ha dado los sentidos del gusto, del tacto, del olor, del color, del sabor. Es darle gusto a todos los sentidos del cuerpo. Luego después va a haber otro movimiento, el movimiento de los cínicos, que es el movimiento de los perros. Cínicos que viene de perros. Era un movimiento, una de las escuelas filosóficas de Sócrates, que decía que todo no importa, lo único que importa es la libertad de la persona. Todo lo que sea libertad es lo que hay que buscar la libertad del ser humano. Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría y que el mensaje de la cruz era locura para ellos. La primera carta a los Corintios. Las ciudades tenían sus elecciones, derechos, debates, deportes, teatros, sindicatos, etc. Pero el poder lo tenía, la última palabra lo tenía, era un régimen presidencialista, sí, presidente, como el que manda a ser presidente, el que manda a ser emperador. El contexto religioso, el mundo religioso, muy sencillo. Tenían religioso pagano. Primero era el panteísmo grecorromano. ¿Qué significa panteísmo? Pan, la palabra pan significa todo. Todo teísmo, el teísmo theos, Dios, todo es sagrado, todo es el comer, el beber, el dormir, el tener relaciones sexuales, el dar gusto al oído, al sentido, todo eso es sagrado. Por eso van a poner va a haber dioses para todos los gustos, para todos los... Va a haber dioses que van a tener las mismas pasiones humanas, que si uno se casa con una, que si otro le pone los cuernos a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo es sagrado. Vivimos en un mundo completamente sagrado. Todo es panteísmo. Tanto el mundo griego, que es el primero que lo desarrolla, como después el mundo romano. En ese mundo de panteísmo, ¿quién es el que tiene la autoridad? El emperador. Entonces, la adoración del emperador como un ser divino. El emperador era una divinidad. Y por eso había que representar las monedas, había que pagarles impuestos, había que hacer una serie de cosas para que... Entonces, religiones, esa adoración del emperador como si fuera un dios. Pero también hay que recordarle que es hombre. Y cuando el emperador entraba triunfante en las ciudades, sobre todo después de una victoria, iba delante de él en el carro, iba un esclavo quemando esparto, quemando paja, y recordándole, memento, me recuerda, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. Lo que después vamos a tomar para el miércoles de ceniza, las mismas palabras. El panteísmo greco-romano, la adoración del emperador, las religiones del misterio, religiones en las cuales había una serie de datos que solamente los iniciados, como la adoración del oculto, solamente los iniciados podían conocer, podían ver, podían acercarse y demás. Adoración del oculto. Esas son las religiones, que están muy mezcladas con las filosofías. Las filosofías, amistad amigo del saber, es lo que viene a decir la filosofía. Las filosofías que van a estar en vigor desde el siglo V a.C., miren, si hay alguna pregunta, no tengan reparo en preguntarla, en hacer la pregunta. Yo lo más que puedo hacer es contestarla y si no quiero contestar, no te la contesto. O si no sé qué contestar, yo me inventaré cualquier cosa. Yo lo que sé, lo solo digo, y lo que no me lo invento. Y ya, así estamos felices todos. Bueno, fuera de broma. Filosofías del momento, el platonismo. El platonismo es el mundo de las ideas. Platón viene a decirnos que ahí existe un lugar en el espacio fuera del tiempo en el cual vivimos, somos y existimos todos. Entonces, por equivocaciones,
nos hacen venir a este mundo, pero siempre soñando el mundo de Platón, el que lo desarrolla es Platón el que dice esa filosofía. Entonces todo eso va a ir después a volver a, cuando morimos, volvemos a ese, esta vida es vida de purificación, hay que volver al sitio, al demiurgo, donde estuvimos antes de nacer y demás. Por tanto, el mundo del cuerpo, el mundo no sirve. Por tanto, la abstinencia del cuerpo, de la carne, del comer, del beber, del tener relaciones, eso no existe, no sirve. Es un accidente, la abstención de todo. El gnosticismo es otro movimiento que todavía dura hasta hoy en día. La salvación viene con el conocimiento de la verdad. El conocimiento va a ser precisamente ese conocimiento que nos va a iluminar, nos va a marcar el camino y va a ser uno de los grandes problemas con los cuales se encuentran los seguidores del Evangelio la segunda mitad del siglo I y sobre todo el siglo II. El gnosticismo va a estar muchas veces hay dudas entre si los textos que nos han dejado los escritores sagrados son realmente cristianos o son realmente gnósticos. El gnosticismo no es exclusivo del mundo greco-romano, hay también gnosticismo en el mundo hindú, en el mundo chino, en el mundo de las religiones primitivas. El neoplatonismo es el mismo movimiento de Platón, pero reactivado en unos contextos culturales distintos. Platonismo y neoplatonismo es lo mismo. Una de las grandes figuras del platonismo cristiano va a ser San Agustín. San Agustín, una grande de sus lados oscuros en su pensamiento filosófico es que es más seguidor de Platón que seguidor de Aristóteles, que es la razón pura. Van a ser los tres grandes caballos del apocalipsis, por así decir, en el mundo filosófico de la época, van a ser de origen greco-romano, van a ser Platón, Sócrates y Aristóteles. Otra epicureísmo, yo creo que antes les dije que consistía el epicureísmo, darle placer al cuerpo. Darle a tu cuerpo, como dice la Macarena, la canción de la Macarena, darle gusto al cuerpo en todo momento. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una serie de sensibilidades que Dios nos ha dado para que las usemos. El gusto, el tacto, el sexo, son cosas creadas por Dios y por tanto hay que darle gusto a Dios porque lo ha creado. Sobre todo le daban mucha importancia al gusto, al hecho del comer, el mezclar comidas, el tener bebidas, el hacer una serie de comidas que duraban, orgías que duraban un día, 2 días, 3 días seguidas. Entonces había, por ejemplo, los vomitorios, que uno comía y bebía, entonces pues, se jartaba, salía fuera de la sala, se metían las espátulas en la boca, vomitaban, se jugaban la boca y volvían a seguir comiendo así horas y horas y horas. El epicureísmo. El estoicismo es todo lo contrario. El estoicismo va a tener como producto, el cristianismo lo va a asumir, y es la ascética. La ascética cristiana tiene sus raíces en el estoicismo. O sea, yo soy buen cristiano, yo soy buen si me privo de los placeres del cuerpo, de los placeres de la comida, de los placeres de la música, de los placeres, ser sobrio y dejar que uno sufra. El sufrimiento es un motivo de purificación y motivo de santidad. De ahí va a venir después todas esas penitencias, muchas veces sin sentido, lo vemos ahora sin sentido, de castigarse con azotes, de ponerse pinchos en las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. El estoicismo es la perfección, es vivir sobriamente. El epicureísmo es la perfección, dándole gusto a todo el cuerpo. Después va a venir la escuela cínica. La escuela cínica es una subescuela, por así decir, de filosofía, van siendo discípulos de Sócrates. Y para ellos lo importante es la libertad. Hay que obtener la libertad como sea.
Eso es lo único por lo cual el ser humano tiene que luchar, por la libertad. Y luego el escepticismo, como diríamos vulgarmente, pasar de todo. A mí me importan las cosas, yo vivo como yo puedo vivir. Yo soy como yo puedo ser. Las normas de conducta, de no conducta y demás, eso no me importa, no me interesan, yo paso de ellas olímpicamente. Ahora, ¿qué respuesta da el cristianismo a estas filosofías? Todos los razonamientos filosóficos terminan en un tal vez, quizás, si sigues este camino de privación vas a llegar a la perfección, si sigues este camino de comer vas a llegar a la perfección, quizás. O sea, siempre el question mark, la cuestión interrogante. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y demás. Los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad. Por eso, una de las metas de todos los grandes movimientos filosóficos y religiosos es la búsqueda de la verdad. Por eso no es de extrañar que en el relato que nos hacen del juicio de Jesús por parte de Pilato, la pregunta decisiva que le hace, ¿y qué es la verdad? Y fíjense que los santos padres, los comentaristas de la Sagrada Escritura, desde un primer momento, cuando Jesús se queda callado, uno dice, la verdad, Padre, la verdad soy yo. Él está diciendo, en lenguaje no verbal, la verdad soy yo. ¿Por qué? Porque estoy presente. Son interpretaciones, obviamente. Porque estoy presente. O sea, la búsqueda de los filósofos es buscar la verdad. A través de satisfacer el cuerpo, a través de mortificar el cuerpo, a través de la donativa, a través de la libertad, pero la búsqueda de la verdad. Decían que algún día el logos de Dios vendría a explicar todas las cosas. Por eso San Juan nos va a presentar a Dios como el logos, como la esencia del ser. En el principio estaba la palabra la identifican con logos. El logos es lo que, la búsqueda de la verdad que todo creyente, que todo filósofo, que todo ser humano tenía que ir buscando en la vida. El Evangelio, como les digo, en el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y el 14, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la primera gran respuesta a la búsqueda del mundo pagano, la primera respuesta escrita, que viene a escribir el Evangelio de Juan, se viene a desarrollar, se viene a poner por escrito a finales del siglo I, o sea, en la segunda, de la 1 a la 40 primera, de la 40 a la 80 segunda, al comienzo de la tercera generación de cristianos, es que Juan empieza a narrar, a decirnos que era el principio. El Verbo era Dios. En el principio estaba la palabra y la palabra era Dios. El principio era el Logos y el Logos era Dios. Esa es la contundencia de la respuesta que dan la fe cristiana a la inquietud y a la búsqueda de los filósofos y de los teólogos greco-romanos. Una búsqueda entonces, el mundo, estamos hablando, viendo así un abuelo de pájaro, abuelo de dron, el mundo judeo-romano. Pero también hay que tener en cuenta que el cristianismo nace en una olla, por así decir, en una mezcla de tres grandes movimientos y tres grandes culturas. El movimiento de la cultura judía, la cultura romana y la cultura griega. Entonces, en la cultura greco-romana sabemos cómo funcionaba. Era el mundo de la razón, era el mundo de lo práctico, era el mundo de las libertades, es el mundo del pensamiento. El mundo religioso judío era más pequeño, si cabe, y está identificado con una serie de situaciones y de personas y de leyes. Por ejemplo, el templo judío. El mundo religioso judío va a tener como centro de su fe el templo. El templo que en una primera etapa, desde la salida de Egipto hasta el Sinaí, es un reguerete de gente. En el Sinaí se hace el encuentro, el diálogo de Dios y Moisés, y les da unas leyes, y esas leyes los aglutina como pueblo. Entonces allí donde esté la tabla de la ley, ahí está Dios presente. Una tabla que está itinerante, la llevan en el Arca de la Alianza por aquí y por allá, hasta que por fin se establece un templo, un lugar de encuentro.
El templo siempre es lugar de encuentro de las religiones, de todo tipo de religión. Entonces, el templo, el primero que lo construye Salomón, el templo va a tener 3 etapas. En el año 950 a.C. lo establece Salomón en Jerusalén, del 538 al 424 a.C. se destruye y lo destruyen y se hace un intento de reconstrucción, pero esa reconstrucción total no se va a llevar a cabo hasta el año 22 a.C. por parte de Herodes el Grande. Por tanto, el templo que Jesús conoce, el templo cuyas ruinas visitamos cuando vamos a Israel, es el segundo templo. Es la reconstrucción del primero, del templo de Zorobabel, que más o menos Zorobabel lo apaña, lo arregla un poco para poder tener el culto, pero el que le devuelve a su esplendor original es Herodes, que dura 70 años, porque es en el año 72, 74 años la reparación y la gloria que él tiene. Porque en el año 70 de nuestra era, en Vespasiano y Tito, Vespasiano inicia el cerco y Tito lo concluye, acaban con el templo de Jerusalén. Y luego después, con el año 100, de la revolución del 120, entre el 125 y el 135, la de Bar Kokhba, va a ser destruido de nuevo, arrasado completamente, y va a ser destruida la religión judía, ahí va a ser destruido el país, y va a cambiar el nombre del país, va a cambiar el nombre de la ciudad y demás. Pero el templo era el lugar del encuentro, el lugar de la alianza. Salomón, Herodes van a ser los 2 constructores. Zorobabel remedia un poco podríamos decir, unos remiendos para ir tirando. El segundo lugar importante de la religión judía es en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión en cada ciudad donde estaban dispersos los judíos desde el cautiverio para orar y leer la ley de Moisés. O sea, ellos sufren una serie de imposiciones, una serie de exilios y se quedan prácticamente con lo opuesto. Pero ellos siempre recuerdan que su fe es una fe comunitaria. Fíjense que ahí viene la gran diferencia con las religiones grecorromanas, que son la fe es algo individual. Incluso se llegan a tener los dioses familiares. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Gladiador, que él maneja una serie de muñequitos y demás, son los dioses familiares, los lares, con los cuales, mientras que la religión judía es una religión de comunidad. El pueblo que se reúne, el pueblo que hace, el pueblo que sale, el pueblo es el pueblo que se va a reunir en el templo, en un lugar de encuentro con Dios, y que se va a reunir en la sinagoga cuando no hay el templo. Y entonces la sinagoga va a ser en cualquier ciudad y ellos van a seguir. Es más, hay una tradición que se sigue hasta el día de hoy. El último sumo sacerdote del templo de Jerusalén, al ser destruido en el año 125, 135, era de la familia de los Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Cuando hay una reunión, por primera vez se reúne una sinagoga, preguntan si hay algún Cohen en la comunidad. Si hay algún Cohen, él es el que tiene que presidir la ceremonia religiosa, la lectura de la palabra de Dios, los cantos, el comentario y demás. Si no hay un Cohen, se pregunta si hay algún Levi, un Levi, L-E-V de vaca y Levi, que era el segundo sumo sacerdote. Si lo hay, él tiene que presidir la celebración. Si no lo hay, cualquiera. Entonces, ya la tercera pregunta es a quien corresponda, pues sale a presidirla. Pero siempre el sentido comunitario. El judaísmo es una religión de comunidad. El cristianismo va a asumir esa misma estructura, una estructura comunitaria. Es más, los rezos de los cristianos en un primer momento van a ser los rezos de los judíos. Los mismos salmos de los judíos o los salmos que usamos los cristianos, los mismos bendiciones de la comida, las mismas oraciones para la muerte, para la vida, etc. Todo eso es sagrado, es común entre ellos. Entonces, donde estaban dispersos en la sinagoga, se juntaban todos ellos. Tenemos el caso de Jesús, que iba todos los fines de semana, los sábados a la sinagoga, y sigue la costumbre que había en la época de alguien que venía, sobre todo cuando venía algún extranjero, le invitaban a que leyera la palabra de Dios.
Él ha llegado a Nazaret, después que se han corrido los chismes de que está haciendo milagros, de que está haciendo por aquí y por allá. Entonces le dicen, preside tú la palabra. Y él preside la palabra. Porque esa es parte del compartir de la identidad de la religión judía que vamos a recibir en el cristianismo. Las fiestas, una serie de fiestas que tienen que ver con el medio ambiente en el cual uno vive. Porque dio el medio ambiente, las fiestas, el calendario de fiestas se establece con los movimientos lunares. La gran fiesta de la primavera es la fiesta de la vida, la fiesta de Pascua, la fiesta del paso de la muerte a la vida, del paso del Pesaj. Es el paso de la muerte a la vida, es el paso de la esclavitud a la libertad. Esa es la gran fiesta. Esa va a ser la gran fiesta cristiana. El paso de Jesús de la muerte a la vida. El paso de Jesús que nos va a traer la libertad pasándonos de la muerte del pecado a la vida de Dios. Entonces las fiestas va a ser lo más importante, pero pues en el otoño es la fiesta de la reflexión, la fiesta en el Yom Kippur y el Rosh Hashanah, la fiesta del examen de conciencia que hemos hecho. ¿Por qué? Porque está cayendo la vida. Fíjense que la fiesta de Pascua es al comienzo de la vida, al comienzo de la primavera. Hay que ponernos en el contexto también eso de contexto cultural, que son ya fiestas agrícolas y fiestas ganaderas transhumantes. Al comenzar el verano, la primavera, verano, hay pastos para el ganado, se puede ir de un sitio para otro, se puede dormir en la noche cuidando las ovejas, cuidando las cabras, cuidando las vacas, cuidando los camellos, cuidando los caballos, cuidando los animales. Ya llega el otoño en la Tierra Santa es frío también. En el otoño e invierno llega a nevar. Yo he visto nieve en Jerusalén el día de Navidad, y Jerusalén queda de Belén a 8 kilómetros. Es ya prácticamente un barrio. Es como si dijéramos los que viven en Manhattan ir a Queens o ir al Bronx. Está más lejos Manhattan del Bronx que Jerusalén de Belén. Así que se puede ir andando desde el centro de Jerusalén al centro de Belén sin problema ninguno. Entonces, las fiestas de la vida que empieza, la primavera, la Pascua, el paso de Dios de la muerte a la vida. Las fiestas del atardecer de la vida son las fiestas de las cuales hay que reconocer nuestros errores, mandar todos nuestros pecados al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y de allí entonces se nos perdonan los pecados. Y luego después hay una serie de sectas del judaísmo que ya veremos más adelante, y la diáspora. Vamos a ver, las fiestas son en abril, la Pascua, los panes sin levadura, y el 21 de abril el término de la Pascua. La semana pasada hemos tenido la Pascua en Nueva York, teníamos cerrado. Yo para saber muchas veces cuando es fiesta o no es fiesta, como paso con frecuencia por delante de la tienda, cuando veo la tienda de los judíos de B&H, tienda de fotografía, ya ellos dicen qué días son las fiestas y ellos respetan mucho la fiesta. El mes de abril son fiestas de Pascua. ¿Y cómo se determina la Pascua? La primera luna llena del equinoccio de primavera. Esa es la que trae la vida. Luego en el mes de mayo la fiesta de Pentecostés, son 7 semanas después de la Pascua. ¿Y por qué se hace la fiesta? Pues es el aniversario de la entrega de la ley en el monte Sinaí. O sea, el pacto se hace en Egipto, la ley se entrega, el acuerdo se llega al monte, es al monte a sacrificar, ahí Dios habla con Moisés y con la comunidad en el monte, en las alturas, por eso los montes, el lugar de manifestación de Dios. Luego después en octubre, septiembre, octubre, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. En diciembre, fiesta de las luces, liberación por que viene es Hanukkah, es la gran fiesta de la época tardía. Por eso muchos judíos, me acuerdo, tuve que ir al doctor hace unos meses y era judío, y muy atento, muy educado, muy respetuoso, pero él es de los judíos muy ortodoxos que no aceptan Yom Kippur, Hanukkah, porque Hanukkah es una fiesta pagana para ellos, porque es celebrar la victoria de los macabeos, la victoria de la luz contra las tinieblas. Pero es sobre todo un origen
espurio, un origen no judío. Bueno, cada uno y 6 media docena. Y luego la fiesta de Purim tampoco lo aceptan porque es una celebración de la reina Esther, una reina que se casó con el rey de los persas y querían matar a los judíos. Pues casi del libro de Esther es una novela pues eso, en la cual hay amoríos, hay trampas, hay de todo y demás. Pero se celebra la celebración de Purim. Ahora, las sectas del judaísmo, pues son sectas que las conocemos todos nosotros. Las sectas del judaísmo, pues la primera, los fariseos, eran los puritanos, los separatistas puritanos del judaísmo. Nacieron en un momento dado en el exilio, en el cual estaba prohibida en una primera etapa la práctica de la religión judía. Cualquiera que hiciera un sacrificio, alguna oración, alguna cosa, se le condenaba a muerte. Cualquiera que guardara los libros de la ley se le condenaba a muerte. Entonces este grupo, los fariseos, que significan los separados, eran un grupo de creyentes que decidieron aprenderse de memoria la ley de Dios y vivir de acuerdo como si lo único que fuera es la ley de Dios. De manera que cualquiera, por eso Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Pues son los que empiezan a darle la vuelta. Hay que darle el diezmo a Dios. ¿Pero el diezmo de qué? De lo que hemos producido. Pero muy bien, yo produzco en mi huerto melones y sandías, pero también produzco hierbabuena. Voy a dar el diezmo de la hierbabuena, que no de los melones y las sandías. O sea, ¿me entienden? Darle de lo intrascendente, darle a Dios. Cuando lo que hay que darle a Dios es lo más importante, lo primero y fundamental. Eran profundos conocedores de la Biblia. Por eso Jesús los ataca tan profundamente, porque sabiendo no están viviendo de acuerdo a eso. De acuerdo están los saduceos. Voy así rapidito porque nos quedan 3 minutos para concluir. 4 minutos me dicen por ahí detrás por los controles. Bueno, 4 minutos. Los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero poseían un poder político muy grande y eran amigos del grupo gobernante de la vida civil del judaísmo. Solo creían en la Torá, en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. No creían en la existencia de ángeles, ni espíritus, ni en la resurrección. Eran gente comercial, gente de clase, podríamos decir así, clase media alta, poderosos económicamente, poderosos políticamente, que se aliaban con el poder extranjero, porque era el que tenía al pan y al vino. Esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que vivir. Van a ser enemigos de Jesús, van a ser enemigos de los fariseos, van a ser enemigos de los sumos sacerdotes y demás. El otro grupo, el grupo de los ascetas, de los que hacían sacrificios para vivir su pertenencia al judaísmo. Eran consecuentes con lo que ellos se sabía que existían, pero se sabía muy poco de ellos hasta 1947, en que la zona donde estaban ellos viviendo se encontraron unas cuevas. En unas cuevas se encontraron una serie de manuscritos que nos han dado las reglas de la comunidad. Se ha hablado de ellos un montón de cosas. Hay textos de la Sagrada Escritura. El texto, por ejemplo, de Isaías más antiguo que el conocimiento es un texto que se encontró en el 90% del profeta Isaías en una de estas cuevas, que coinciden en el 97% con los textos que tenemos hoy en día. Se cree que Juan el Bautista era de los esenios, se cree que Jesús tuvo algún contacto con ellos, se cree que en la primera comunidad había esenios también, por muchas de las manifestaciones que ellos hacen y demás. Y luego los celotas. Los celotas eran un grupo nacionalista que abogaba por la violencia como medio de librarse de Roma. O sea, ellos decían, estamos siendo explotados, estamos siendo destruidos, hay que acabar con todo este poder a través del diálogo no sirve, por tanto a través de la lucha armada. Luego tendríamos ya después la diáspora, la dispersión. Eso se fueron una serie de etapas en que los judíos fueron separándose, yéndose
Ellos le dicen diáspora y emigración. Nosotros podemos decirle emigración y búsqueda de oportunidades de trabajo y búsqueda de oportunidades de libertad donde podemos. O sea, como ven, todas las civilizaciones han tenido ese problema y seguiremos teniendo ese problema. Bueno, me quedan 45 segundos, así que si tienen alguna pregunta que hacer, hablen ahora o callen para siempre, y si no, nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado y el próximo domingo los que puedan. El próximo sábado tenemos de 4 a 5 de la tarde continuar este medio ambiente, porque vuelvo y le repito, es importante que conozcamos. ¿No? And you share, porque no se puede ver. No hay dos share. No. Esto es importante que veamos el contexto del Nuevo Testamento para poder sacarle mayor jugo al Nuevo Testamento. Okay. Hay un chat. Vamos a ver, creo que hay un chat. Vamos a ver qué es lo que... Bueno, vuelvo y le repito. Esperemos que el próximo sábado podamos conversar y cualquier pregunta, cualquier cosa que ven que no hay tiempo, manden un email o manden un WhatsApp a nuestra oficina y las responderemos. En la próxima semana dedicaremos los primeros 10 minutos a las preguntas que ustedes han hecho.